antes de que presentan los versículos, vamos a presentarlo en audio y después vamos a entrar en la palabra de Dios, que son 20 versículos. Entonces, quiero que escuchen bien esta historia. Es una historia que voy a compartir con ustedes. Y el lema de hoy es la providencia de Dios. Estaba hablando la hermana Diana sobre su hijo, que por poco iba a tener un accidente. Y Dios sabe todo lo que va a pasar. Dios conoce nuestra entrada, nuestra salida. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Y es para cumplir su labor y su trabajo en Él. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a escuchar esta hermosa palabra de Dios. Y esta historia de verdad le va a impactar su vida. Y les quiero entrar ya a la palabra de Dios, pero vamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Pelear contra los filisteos. Capítulo 24. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel, y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: ¡Mi señor el rey! Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl: ¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad. Pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva. Y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida. Pues dije, nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, padre mío, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David:
Eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame, entonces, por el Señor, que cuando esto suceda, no matarás a mi familia, ni destruirás a mis descendientes. Amén. Ahí Entonces está bien. David le prometió esto. Gloria, se pueden sentar. Era hasta el 18, pero hasta el 20. Sabe que la providencia de Dios, ¿verdad? Es tan poderosa porque se trata de preservar y dirigirnos, ¿verdad? En toda acción que hacemos a fin de determinar algo para Dios. Es decir, Dios tiene una determinación para cada uno de nosotros y es a su autoridad y a su dirección. Si vemos esta historia, David, aquí vemos que él salió, y quiero darle un poco de la historia de David. David era un hombre que cuidaba las ovejas. Entonces viene el profeta Samuel a la casa de Jesse, ¿verdad? Y dice, Dios me ha enviado aquí para ungir a tu hijo. Entonces ellos pensaban que eran los demás hermanos, porque los demás hermanos eran más fuertes que David, y David era un hombre muy manso, muy tranquilo, ¿verdad? Y ellos buscaron a los demás hijos, dijeron, no, no, no es él, no es él. Pero cuando buscaron a David, Dios eligió a David. Y dice la palabra de Dios que muchos miran lo exterior de la persona, porque piensa que quizás tienen dinero, tienen poder, pero Dios lo que mira es el corazón de la persona. Amén. Entonces Dios eligió a David. Y esta historia, ya vemos que cuando Samuel ungió, bueno, mucho más antes, Samuel, el profeta y el sacerdote, ungió a David. Y David fue a una ceremonia muy oculto, ¿verdad? No sabían, el rey Saúl no sabía de lo que ha sucedido con David. Y cuando pasó el tiempo, David mató a quién? Goliat, ¿verdad? Entonces, muchas personas se dieron cuenta de quién era David en ese entonces. Entonces, volviendo a esta historia, había 700 miembros, ¿verdad? Del rey David. Es decir, David tenía sus personas allí con él en la cueva, porque ya David tenía miedo del rey Saúl, pero también le tenía respeto. Y él salió al desierto y se colocó en esta cueva con 700 de sus hombres. Y David se esconde aquí, ¿verdad? Porque tenía miedo. Entonces Saúl ya lo sabía, es decir, que Dios eligió a David, ya lo sabía, que Dios tenía su llamado puesto en la vida de David y Saúl tenía celo de él. Y aquí vemos, hermano, que para ser, él sabía que iba a ser el próximo ungido de Israel. Él iba a ser David. ¿Y qué hizo Saúl? Se enfureció, ¿verdad? Él estaba muy enojado con eso. Y eso se volvió en celo. Y era algo tan obvio porque él tenía temor a David, porque sabía que Dios estaba con David. Pero aún así lo perseguía, aún así lo quería matar. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que se removió cuando ungieron a David, ¿verdad? Privadamente en esa ceremonia, dice que el Espíritu de Dios se removió
de la vida de Saúl. En ese entonces ya Saúl no estaba siendo dirigido por Dios, porque él tenía un corazón puesto solamente en sus deseos, en tener ese poder y no poner su confianza en el Dios de Israel. Y fue algo que él desobedeció a Dios. Inclusive su hijo Jonatán reconoció y mencionó a su mejor amigo, que fue David, y le menciona a él, dice, usted va a ser el próximo rey de Israel. Y David era una persona que demostraba, ¿verdad? Mansedumbre, demostraba amor, y él entendió el poder de Dios porque Dios lo utilizó a él para hacer cosas grandes, David, y en matar a Goliat, a este gigante. Y el pueblo brindó aquí homenaje a David. ¿Usted se recuerda de esa historia? Que ellos cantaban y celebraban, ¿verdad? Por los triunfos de David. Inclusive dice la palabra de Dios que Saúl, dice la escritura, que cuando gritaban decían, Saúl mató a miles y David a sus 10,000, porque David era el ungido de Dios. Antes de David tocar, hermanos, el arpa al rey, ya Dios tenía un llamado para la vida de David. Y aquí vemos Samuel, cuando lo ungió, ya lo sabía, él fue donde él, bueno, no sabía quién iba a ser, hasta que Dios le reveló a él que iba a ser el rey, que iba a ser David. Y muy interesante porque en 1 Samuel 16:14, ahí relata que el Espíritu de Dios se fue removido de la vida del rey Saúl. Dios estaba preparando el próximo rey David porque Saúl desobedeció a Dios en varias ocasiones. Si usted lee la historia, una de ellas fue la orden de Dios que Samuel, ya siendo sacerdote, tenía que preparar, ¿verdad?, las ofrendas para Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Él mismo se adelantó y él mismo ofreció la ofrenda. Y por su prepotencia, porque eso es lo que tenía él, prepotencia, ya que era el rey de Israel, que era más grande que todos los demás, no quiso escuchar el mensaje y la voz de Dios a través de su profeta. La historia relata que Saúl fue en una cueva, como acabamos de leer, para hacer sus necesidades. Mira qué interesante que Dios coloca eso ahí, ¿verdad? Estábamos leyendo en Marcos 9 en la otra semana que Dios hasta se preocupa por aquellas personas que le ofrecen agua a aquellas personas que siguen el Mesías. Y aquí relata esta historia. Imagínese usted, este hombre con poder, con miles de personas que lo tiene a su disposición, buscando al rey, buscando a David, ¿verdad? Aunque fue ungido, no era proclamado como rey, es decir, en la tierra reconocida. Entonces él va a esta cueva a hacer sus necesidades. Y él cayó aquí en las manos de David y sus hombres. Imagínense, ¿verdad? Uno dice, pero él podía ir a otra cueva, pero no, cayó allí mismo donde estaba David y estaba sus hombres. Y David tenía la oportunidad de matarlo, como dice la escritura. Sus hombres le indicaron a él, David, hazlo, mátalo, lo tiene disponible allí. Pero David estaba escuchando la voz de Dios. Que el Señor, dice David, me libre de hacerle tal cosa a mí. Dice así, Señor el Rey. Pero no Señor mayúscula con la S mayúscula, ¿verdad? Pero él reconoció que Dios lo ungió a Saúl y él estaba respetando este mandato de parte de Dios. Y no debo de atacar, dice David, al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido a él. Versículo 6. David buscó la dirección de Dios en ese momento. David se humilló allí, ¿verdad? Y solamente le cortó el manto de Saúl para demostrarle que Dios ha puesto a este hombre en posición de que David podría matarlo a él.
Dice la palabra de Dios en versículo 9 que con un grito David le dice a Saúl, ¿por qué le hace caso la gente que dice que quiero hacerle daño? Esa parte ahí, ¿verdad? Cuando Dios te llama, cuando Dios tiene su propósito sobre cada uno de nosotros, siempre va a venir el enemigo de sacarte de tu propósito y va a hablar cosas de ti, cosas de chiste, cosas malas. Es para sacarte del camino del Señor. Mira lo que le estaban diciendo al rey Saúl de David y no era cierto, era totalmente mentira. Porque el rey David tenía el poder de supuestamente quitarle la vida a David. Hermanos, aquí vemos que la gente andaba diciendo falsedad sobre Saúl, ¿verdad? Y supuestamente de parte de David, que David decía cosas contra el rey. Y en ese entonces, si usted hablaba contra el rey, te mataban. Entonces en versículo 10, David le dice, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Como Dios prepara todas las cosas para nosotros y muchas veces no entendemos de lo que Dios está haciendo y Dios está preparando algo entre medio aquí. Usted, el equipo de David pensaba, lo tenemos. Eso es ya la voluntad de Dios para usted quitarle la vida. Pero ya Dios tenía otro propósito que ustedes van a escuchar después de lo que le pasó al rey Saúl. Y algunos de estos hombres dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, dijo el rey David. Pues dije, nunca le haré daño al rey, respetando la autoridad que tenía el rey, ¿verdad? Saúl sobre el pueblo de Israel. Y él dijo, él es el ungido del Señor. Le quiero explicar algo aquí. Cuando ungían a una persona para ser rey, eso era que estaban apartando a esta persona que fue llamado de parte de Dios con toda potestad sobre el pueblo y sobre la tierra de parte del Señor. Y ellos celebraban a la persona que ungían con aceite para dirigir al pueblo de Dios. David demostró que él no lo quería matar aquí en esta historia, con la evidencia que David tenía en su mano, que iglesia, su manto allí. En otra palabra, David tenía la cabeza del rey Saúl en sus manos. Hoy en día, en nuestra sociedad, lo primero que quiere hacer una persona si no hace un mal, hacerle daño, ¿verdad? Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Pero no, él buscó la dirección del Señor. David. Me fascina porque esta conversación fue un diálogo, fue una conversación que David estaba teniendo primero con sus hombres, ¿verdad? Pero buscó la dirección de Dios y también hablaba con el rey Saúl. Él gritó para que pueda escuchar a él hablar, es decir, David. Y en esta conversación lo está confrontando a él, a Saúl, David. Y le dice, tú me quieres matar y me estás persiguiendo. Le está diciendo, ya lo sabía David y también el rey Saúl lo sabía, que él lo quería eliminar. Él pensaba que con eliminando al ungido de Dios ya va a tener el poder. Va a seguir en el poder como rey. Y aquí David le señala, me fascina esto, sobre quién tiene la providencia, hermanos. Y eso es lo que estamos hablando en esta mañana, en esta tarde. La providencia. ¿Quién tiene la providencia? ¿Quién es que manda? ¿Quién es que tiene la autoridad? Que es nuestro Dios. Amén. Dice, ¿quién es el que tiene la autoridad aquí, verdad? Dios mismo. Mira el versículo 12. Mira lo que dice aquí David. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca, nunca, dice así la palabra de Dios, le haré daño. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Dice, porque ya David, ya Dios le está hablando a David. David le está diciendo, ¿sabe qué? Que Dios juzgue a lo que está las personas hablando contra ti.
porque Dios es que tiene la potestad, Dios es que tiene la dirección y Dios es que sabe todas las cosas. Entonces tal vez el Señor lo castigue, dice así, ¿verdad? La palabra de Dios. David le está indicando, en otra palabra, ¿sabes qué, hermano? Dios traerá justicia aquí con el asunto. Es como una persona le hace mal a usted o le comienza a hablar mal de usted. Usted dice, ¿sabe qué? Yo los perdono a ella o a él. Que Dios haga justicia. Dios juzgará a la persona, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer orar por esa persona. Así es. Entonces, tal vez el Señor lo castigue, dice él, ¿verdad? Porque Dios mismo le va a traer justicia, porque de su parte, él no le intenta matarlo. Él sabía que él era el ungido de Israel en su tiempo, ¿verdad? En su temporada. Pero él lo reconoció. Versículo 13, David le dice un proverbio, me gusta este proverbio, y que es un proverbio antiguo, y le dice, de la gente malvada provienen las malas acciones. Es muy claro, ¿verdad? De la gente que hacen maldad y cosas malas, allí proviene todas esas fachadas, todas esas cosas malas, todas esas cosas diabólicas, viene de esa persona. Entonces, en versículo 15-20, aquí entra más allá en la conversación, porque aquí vemos, hermano, que le está hablando, dice, bueno, por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón ahora. Dice primero que Dios juzgue a nosotros de que está hablando esta maldad, ¿verdad? Entonces, en versículo 15 dice que Dios nos juzgue quién de nosotros tiene la razón aquí y que castigue al culpable. Entonces, otra palabra dice, bueno, vamos a ver quién tiene la razón. Si eres tú o yo, ¿verdad? Porque sabía que no era él. Y él es mi defensor, dice David. Y dice aquí, me rescatará de su poder. Ya está reconociendo que su confianza está puesto que en el Señor. Amén. Porque reconoce que el favor de Dios está sobre David. Entonces, mira lo que dice aquí, muy interesante. Dice, cuando David terminó de hablar, ¿verdad? Versículo 16, Saúl le respondió. Mira lo que dijo Saúl, el rey Saúl. ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? Le quiero dar un énfasis aquí. Si usted lee la historia, primera de Samuel, dice que el rey Saúl, ¿verdad? Andaba buscando a David. ¿Y sabe cómo lo llamaba? Le decían el hijo de Jesse. ¿Dónde está? No lo llamó el hijo mío, estas palabras con dulzura, porque el rey Saúl ya sabía que David estaba en control de su vida. David tenía el poder de quitarle la vida al rey Saúl. Entonces aquí dice, es cierto, ha sido increíblemente bondadoso conmigo, porque reconoce que él tiene la espada ahora, David. Él está solo en la cueva y David está con sus hombres, 700 hombres. Entonces le dice, porque cuando el Señor me puso en lugar donde pudiste haberme matado, ya el rey Saúl lo está reconociendo aquí. No lo hiciste. No lo hiciste. ¿Quién, dice así la palabra de Dios, quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tienes en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Entonces, en otra palabra, es como usted encuentra a su hijo o a su hijo y usted le dice, no toca la nevera, no vaya a tocar esa galletita, no vaya a tocar ese dulce que está en la nevera. Y el niño se despierta de noche y abre la nevera y saca ese dulce, me lo va a comer que está rico. Oye, entonces cuando usted ya lo toma ese niño con el dulcito en las manos, dice, ¿pero qué te dije? Y dice, no, sí, perdóname. Y pone esa cara, ¿verdad? De sonrisa o de pena. Mami, lo que pasó fue que yo tenía hambre, pero estoy a tu misericordia. Perdóname. Entonces, en otra palabra, el rey Saúl ya sabía que lo pillaron.
ya sabía que él estaba bajo el mandato de David en ese momento, porque su vida estaba presta a él, es decir, que iba a perder su vida allí en ese momento. Entonces vemos la historia aquí. Dice, ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Ya le está diciendo, sí es cierto, pero piensen usted, si ustedes ya saben la historia, ¿es cierto? ¿Es cierto lo que dijo Saúl? Es cierto en el sentido de lo que Dios ya ha programado al rey David de ser el próximo ungido, el rey de Israel. Pero hermanos, Saúl menciona que Dios ha elegido a David, pero Saúl aquí tuvo una tristeza del mundo. Eso es lo que tuvo el rey Saúl, como lo relata en las epístolas de el apóstol Pablo. Él estuvo, hermanos, una tristeza como me pillaron aquí. Aquí me tomaron la mano, aquí está el rey David, él tiene la espada, él me puede matar, aquí estoy yo, perdóname, ¿verdad? Y él quería salir de esos asuntos porque sabía que iba a morir allí, ¿verdad? Entonces, hermano, él no estuvo un arrepentimiento, reconociendo sus hechos, que él ha hecho algo mal contra Dios y contra David, de matar quería intentar matar a un hombre inocente, ¿verdad? Entonces no hubo un arrepentimiento, fue una tristeza del mundo, fue una tristeza del mundo. Hermanos, esta reacción fue de él y cuando leemos la historia, dice que él lloró porque su vida fue perdonada. Por eso que lloró. Cualquiera llora si uno se ve en una situación así, pero no fue sincera. No fue sincera, hermanos. Entonces David podría matarlo allí. En capítulo 31 de Primera Samuel, relata la historia sobre cómo murió Saúl. Aquí habla cómo murió él. Él tomó su propia espada. Mira qué interesante, porque David lo podía matar, pero David tenía respeto al ungido de Israel, pero ya el espíritu no estaba sobre Saúl. Pero él no quería quitarle la vida porque Dios tenía otros planes. Es decir, ya Dios sabía de lo que el rey Saúl iba a hacer. Entonces, aquí el rey Saúl está en batalla y está peleando. Y dice la palabra de Dios que él se vio ya que lo iban a capturar y él no quería ser capturado. Y él tomó su propia espada y se echó sobre ella y murió el rey Saúl. Ustedes dirán, ¿cómo esta historia es aplicable a mi vida? ¿Cómo esta historia es aplicable a ustedes? Le voy a explicar en 3 puntos aquí, en breve. Bueno, antes de presentarle estos puntos, quiero decirle algo. Quiero que entiendas que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen en eso? Porque si no creen en eso, podemos hablar después. No, de verdad. Podemos hablar después, porque Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Aún la cosa se ve crítica. Aún está desesperada por cualquier situación. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y es para nuestro bien, como dice la palabra de Dios. Aunque duele, les voy a contar, ese proceso, esos planes de Dios, duelen. Duelen, no es fácil, hermanos, pero si Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y su propósito se va a cumplir. Se va a cumplir. En el camino podrán ver sacrificios, decisiones difíciles que van a tomar, pero al final, hermanos, Dios está trabajando para nuestro bien. ¿Cuánto creen conmigo que Dios está trabajando para nuestro bien? ¿Sí? Porque lo ve en la historia de David. David, el rey podía matar a David hace tiempo, ¿verdad? Si usted lee toda la historia. Pero Dios tenía un plan para David. Y es
en su providencia, hermanos. Simplemente tenemos que creer que Dios está en el asunto. Ahí que está todo. En cualquier situación que te está pasando hoy día, tiene que decir, Dios, usted va a estar en el asunto aquí. No estoy diciendo que la maldad proviene de Dios, porque la maldad proviene del diablo. Pero Dios está trabajando para nuestro bien en el proceso, en las dificultades, en los sacrificios. Dios está obrando para nosotros. Está trabajando para que seamos ¿qué? Más como su hijo. Eso es lo que quiere ver Dios en cada uno de nosotros, más como Él. Pero ¿cómo podemos recibir la bendición de Dios si no estamos en Él? Muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Pero ¿y por qué me está pasando este problema o esta situación y aquellos? Pero si uno comienza a analizarse su vida, uno dice, pero no estoy en Cristo, no estoy sirviendo a Dios. Es lo más obvio. No estoy diciendo que las personas de Dios no le va a pasar cosas. Claro que sí. Pero en el proceso podemos entender, Dios está en el asunto. Y Él me va a liberar de todas aquellas aflicciones. Amén. Así es. Entonces simplemente tenemos que creer que Dios está en el asunto y Él está trabajando para que seamos más como su Hijo. Aquí están los 3 puntos. Voy a hacer en 7, 8 minutos. Primero, conservación. Punto número 1. No solo que hay que creer, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Pero tenemos que ser apartado. Es apartado para el trabajo de Dios. Él mantiene activamente la existencia y el funcionamiento de todas las cosas. Dios obra toda para nuestro bien, porque Dios ha creado todas las cosas. A nosotros, a toda la creación que vemos. Por eso que Romano dice que la creación testifica que hay un Dios. Y dice que todo lo que respira alaba a Dios. Hasta los árboles, los animales alaban a Dios. Amén. Entonces, no solo, ¿verdad? Aquí vemos creer, ¿verdad? Tenemos que vivir en Cristo, está en Cristo. Entonces, la escritura aquí sostiene todo con el gran poder su palabra, que es que encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Los puede leer allí, que Dios sostiene todo lo que vemos en nuestro mundo con su poder y ¿sabe con qué más? Con su palabra. Amén. Porque vemos, él dijo en Génesis capítulo 1, dijo, así será, ¿verdad? Dios formó todo lo que existe, todo lo bueno que existe en nuestro mundo fue hecho por las manos de Dios. Entonces, hermano, aquí es un ejemplo. El ciclo continúa, ¿verdad? De las estaciones, como lo vemos. La salida regular del sol todos los días, aunque usted no se siente bien, aunque se siente con dolor de cabeza, está enfermo, el sol va a pegar sus ojos, ¿verdad? El sol va a salir. Entonces, aquí vemos que incluso el latir de tu corazón, hermanos, ¿quién lo sostiene? Dios, por su voluntad. Porque el latir Dios puede decir, hoy usted va conmigo para el cielo. Usted dice, pero esa persona no hubo enfermedad en esa persona, no hubo problema de salud y murió. Dios determina todas las cosas. Dios determina todas las cosas. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y por qué las cosas malas les pasan a personas buenas? Primero, dice la palabra de Dios que no hay nadie bueno. El único bueno es el Señor. Eso es número 1, ¿verdad? Y número 2, podemos ver las cosas que cada pecado tiene sus consecuencias. Es que eso así. Uno toma un auto borracho, va a tener una consecuencia. Y la tercera parte de esto es que no sabemos, porque Dios es el que determina. Solamente Dios. No tenemos una respuesta. Por eso es que no somos Dios. Simplemente lo que debemos de hacer es confiar en Él y decir, Señor, tú tienes todo bajo control, todo está bajo sus manos. Amén. Así es. Entonces, número 2, abundancia. Eso nos gusta la abundancia, ¿verdad que sí? Dios obra y
y a través de las acciones de sus criaturas, que somos nosotros, tanto naturales como humanas, ¿verdad? Es decir, como los animales, como le estaba indicando, los árboles, todo lo que respira alaba a Dios. Las decisiones humanas son reales, pero suceden, hermano, bajo la guía soberana de Dios. Amén. La escritura, con respecto a esto, se encuentra en Filipenses 2:13, donde dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él que le agrada. Entonces, todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Es como usted quiere hacer algo muy bonito para su esposa, su esposo, sus hijos, para que se siente bien, ¿verdad? Dios se agrada cuando sus hijos están haciendo el bien y lo están alabando, como estábamos nosotros aquí alabando a Dios juntos como iglesia. Amén. Entonces, el ejemplo bíblico aquí, ¿verdad? De la abundancia es los hermanos de José. Usted sabe la historia de José en el Viejo Testamento. Los hermanos le odiaban a él porque Dios lo usaba para relatar sueños, para dar sueños, sueños que venían de parte de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Lo tomaron, lo vendieron como esclavo para Egipto. Pero mira el plan de Dios. La palabra nos indica que Dios los toma, le da favor, pero entonces lo lleva preso porque la mujer de su amo, ¿verdad? Dijo, no, que ella dijo, quería acostarse conmigo. Y él salió, dice la escritura, casi desnudo, ¿verdad? Salió de la casa y lo arrestaron, lo llevaron para una prisión. Y ustedes dirán, ¿cómo es la voluntad de Dios? Usted va leyendo esa historia. ¿Cómo? Mira lo que está pasando José. Los hermanos lo odiaban, cayó preso, pero mira el plan de Dios. A través de los sueños que tuvo Faraón, llaman a este hombre José, el soñador, y lo llaman al palacio y él le da la revelación de estos sueños. ¿Y qué hace Dios? Lo colocan como el gobernador de toda la provincia, de todo Egipto, y el poder que le da, no había otro aparte del faraón, sabe que José lo tenía, como el faraón, tenía el poder. Y todo eso era, hermano, ¿sabe para qué? Para salvar una nación, al pueblo de Israel. Eso es uno de los ejemplos. Eso se encuentra en Génesis capítulo 50, versículo 20, ¿verdad? Ese versículo, por esa historia en 50. Tercero, dirección. Dirección. Tercer punto, dirección. Dios dirige todas las cosas hacia qué? Su propósito final. Final. Y para su gloria. Es para su propósito final. Es para nuestro bien, ¿verdad? Pero es para darle gloria a Él. Porque las personas dirán, Dios está trabajando en ese asunto de esa persona. Mira cómo Dios le sacó de esas situaciones. Amén. Entonces, hermano, este es el aspecto de dirección. Su plan no puede ser frustrado, ¿verdad? O decir, quitado por el hombre por fuerzas humanas, ni tampoco diabólicas. Nadie, ningún potestad puede quitar de las manos de Dios la dirección y el poder que Dios tiene sobre ti y todos los éxitos que Dios va a hacer por vía de sus manos, bueno, del poder de Dios, pero por vía de sus siervos y siervas. Y usted va a decir, entiendo ahora el plan de Dios. Amén. En el momento no es fácil. Como usted ya sabe en mi historia, yo diría, yo en una cárcel federal, si yo tenía como que podía ver el futuro, pues, que yo iba a ser un pastor, que iba a andar por el mundo, que iba a ser llamado o reconocido por expresidente de los Estados Unidos y reconocido en las Naciones Unidas y hablarle a estos políticos y ayudar a jóvenes y personas en la liga mayor de béisbol y de la NBA. ¿Cómo? Usted dice, pero ¿está loco? Este tipo, ¿verdad? Era un criminal, vendía drogas y mira el plan de Dios para mi vida. Amén.
es una realidad. Entonces, mira lo que dice el salmista aquí. En Salmo 103, 15, 19. Dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Amén. El que tiene el poder es Dios. Entonces, ejemplo aquí es el lavamiento, hermano, y la caída de las naciones. Cuando lo vemos que cayó el imperio romano, ¿verdad? Y otros imperios que cayeron durante las naciones, va a llegar un momento que todos los imperios se van a caer. Y Dios tiene el potestad, el poder, hermano, porque sabe lo que ha preparado, el regreso de su Hijo amado Jesús para la iglesia, que es el rapto, y después viene para el juicio sobre esta tierra malvada. Así es, eso es bíblico. Entonces, en conclusión, hermanos, quiero llamar a los hermanos músicos para que vengan a la banda. Muchas veces queremos hacer las cosas como pensamos que nos conviene, ¿verdad? No, yo sé, yo tengo la solución. Yo no tengo que ir a la escritura, no tengo que ver al pastor, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que hacer esto, no tengo que buscar consejería de otras personas de Dios. Y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, sin buscar la dirección de Dios, como lo hizo Saúl. Y los resultados serán que problemas, consecuencias de esas acciones, mal decisiones, hermano, etcétera. Lo sabemos. Pero si buscamos la dirección de Dios, Él nos dará un mejor destino, iglesia, para tomar bajo ¿qué? Su consejo, el consejo de Dios. Por eso que Él envió ¿a quién? Al Espíritu Santo para morar en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en cambio, David obedeció a Dios y Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó. Aleluya. Hermanos, hoy día, y se pueden poner sobre sus pies, hoy día Dios quiere que tú y yo siempre, no un día, no una semana, no 2 semanas, pero para siempre que busquemos ¿qué? La dirección de Dios. Hermanos, que busquemos a Dios en su perfecta voluntad, en todo lo que hagamos. ¿Para qué ir a lo contrario? Yo siempre digo eso. ¿Para qué ir a la vía contraria? Es como tomando un timón y usted se mete en una carretera y va a la vía contraria. Va a chocar, va a tener un accidente. Y Dios dice, aquí está el camino. Ven donde mí, aquí yo te puedo ayudar con los asuntos, ¿verdad? Y ahí encontraremos, hermanos, ¿sabe qué? Su conservación, su abundancia y su dirección. ¿Cuánto dicen amén por eso? Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, entendemos aquí con esta historia de Saúl, cómo quedó Saúl al final, destruido, sin vida, sin esperanza y también sin vida eterna. Pero sabemos cómo fue el resultado de David. David prosperó. David después tuvo culpas en ciertas cosas de su vida, pero él reconoció que Cristo, que Dios es su Señor. Señor, esta tarde, Señor, queremos reconocer que tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Y en esta tarde, Señor, te queremos entregar todas las preocupaciones, todos los problemas que estamos pasando, Señor. Todas las situaciones que no entendemos, que por qué está pasando. Pero tú nos dices, ven a mí, aquellos que están cansados, cargados. Ven a mí, que yo te voy a dar descanso. Señor, te pido por tu pueblo en esta hora. Si están desesperados, tratando de buscar solución por otra vía, llámalo, Señor, y dile, aquí estoy, aquí está tú, para ayudarlo en su situación. Quiero simplemente, si ese eres tú, o todos levanten las manos y decir, aquí estoy, Señor. Ayúdame, Padre.
No puedo llevar esta carga, Señor. Quiero entregar toda la carga en tus manos, Padre, para que tú me ayudes, Señor, con mi situación. Reconozco que soy un hombre débil, una mujer débil, y te necesito en mi vida, Padre. Como dijo la hermana Diana también, grande eres tú, Señor, que vive en nosotros, que es el que está en el mundo. Señor, tu palabra lo dice, lo declara, que somos grandes en ti, que somos poderosos en ti, porque tenemos a Jesús en nuestras vidas. Ya no queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Ya no queremos, Señor, andar vagando. Queremos confiar en tus promesas, porque tú eres Dios, nuestro Padre celestial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a alabar a Dios y glorificar su santo nombre. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.